Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Hoy vamos a hablar de libertad de expresión, pero también vamos a hablar de límites a la libertad de expresión. A propósito, y aquí Mayra, ayúdanos a reconstruir de lo que sucedió en Virginia, en Estados Unidos, hace un par de semanas y que ha sido uno de los temas de debate público, no solo en la nación norteamericana, sino un poco en todo el mundo en los días recientes. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, últimamente han estado intentando quitar algunas estatuas que son de líderes confederados, es decir, en la guerra de secesión de Estados Unidos había dos bandos, los esclavistas y bueno, los que pugnaban por la libertad de los esclavos. Se quieren quitar las estatuas de las personas que apoyaban el esclavismo. Entonces, derivado de que querían quitar esa estatua, se armó una convocatoria a una marcha en la que estaban incluidos supremacistas blancos, neonazis, bueno, la ultraderecha de Estados Unidos. Y entonces se supone que iban a ir con consignas de que se fueran de su país, en contra de los judíos, homosexuales, personas afroamericanas, etc. Y entonces, derivada de esta protesta, se armó una contraprotesta de personas que principalmente eran personas que apoyan los derechos civiles. Y entonces, en esta contraprotesta, una persona que era de un grupo neonazi arrolló a mató a un activista y atropelló a muchas personas. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué hacer en estos casos donde se ponen violentos? A ver, esa pregunta, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo interpretar estos casos? En los cuales sí quiero subrayar un punto de lo que nos dice muy bien Mayra. Se genera, digamos, dos manifestaciones, porque eso creo que hay que advertirlo. No se trata únicamente de una toma de postura, en este caso de supremacistas, fascistas, etcétera, sino también hay una reacción en contra y eso es lo que genera este enfrentamiento. Sí, exactamente, y yo creo que ese es el núcleo del conflicto político de enormes dimensiones en que está situada la presidencia norteamericana en primer lugar. Lo que le da una dimensión más amplia a estos acontecimientos que con todo no son novedosos en la experiencia norteamericana. Aún incluso incurriendo en el caso de la violencia, ¿no? Lo que le da un carácter novedoso es la posición del presidente Trump. A ver, ayúdanos a lo que hace en primera instancia es deslizar una interpretación de supuesta equidistancia entre posiciones, donde si bien no defiende la posición de esta alt-right, ¿no?, de esta derecha alternativa, supremacista, neonazi, etcétera, sí trata de equipararla política y moralmente con los que protestaban en el lado contrario. O sea, entonces esto es lo que hace el primer día. El segundo día, frente al enorme desconcierto, molestia, críticas que se suscitan desde todos los aspectos, desde todos los terrenos del establishment político, no solo los demócratas, también buena parte del Partido Republicano, rectifica, hace una condena clara, directa, explícita de los grupos neonazis, del supremacismo blanco y de lo inaceptable que es este discurso racista. Al tercer día rectifica lo rectificado y trata de tematizar, trata de ampliar una suerte de explicación basada en esta idea de la equidistancia, que estamos frente a dos posiciones, que en ambas hay posiciones extremas inaceptables y en ambas hay gente buena, respetable, que estaría participando de buena fe. Yo creo que justo el dislate interpretativo, que tiene gravísimas consecuencias, es poner en pie de igualdad a los racistas con los antirracistas, a los que defienden derechos contra los que buscan suprimir derechos y afirmar un proyecto excluyente basado en la raza. Ahora, esto sucede en un país en el cual la libertad de expresión es un derecho altamente protegido, ¿no? En el cual la Suprema Corte de Justicia ha sentado una serie de interpretaciones a propósito de la primera enmienda de la Constitución de ese país, en el cual, pues para ellos pareciera que no existe restricción alguna a la libertad de expresión, y desde ese punto de vista, y esta es la pregunta que te hago, Mayra, pues sería perfectamente legítimo que estos grupos supremacistas, fascistas, etcétera, expresen su posición en voz alta y en público y en el espacio público. Pues si nos atenemos a lo que se ha decidido y a cómo se opera el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos, pues técnicamente sí tendrían todo el derecho de hablar y decir este tipo de cosas, porque hubo un caso hace varios años, Skokie, que también hubo
es particular porque en ese poblado había mucha gente judía y hubo una manifestación también de supremacistas blancos y de neonazis, pues que pues denunciaba que los judíos les estaban quitando empleos, etcétera. Y en ese caso se quejaron las personas y la Suprema Corte dijo que no había problema, que estaban en todo el derecho. Y lo que ellos hacen es muy interesante, porque la Suprema Corte de Estados Unidos, porque dicen que ningún tipo de discurso puede ser limitado. Pero ninguno, solamente las formas en las que ese discurso es lo que se puede regular, que por ejemplo puedes decir como si el discurso se hace de forma violenta, eso es lo que puede ser regulado, pero el contenido en sí mismo, el contenido que puede decir que se mueran todas las personas negras o algo por el estilo, en sí mismo no puede ser censurado, a menos que haya una prueba de nexo causal entre lo que dices y que una persona casi automáticamente vaya a matar a una persona. ¿Qué opinión te merece esa laxísima y libérrima interpretación? Sí. Bueno, dos cosas. Lo que está registrado es el modelo interpretativo norteamericano constitucional, ¿no?, que tiene 50 años de jurisprudencia en esto, contra el mundo. Contra el mundo democrático, contra el resto del mundo democrático, ¿no? Porque estamos hablando también de que esto es un dilema porque es una sociedad democrática. Y justo esta tradición, Skokie lo que hace este evento de la comunidad de muchos pobladores, que además muchos de ellos eran sobrevivientes del Holocausto, y la convocatoria de una marcha neonazi directamente, lo que hace es marcar un punto de inflexión en este modelo de interpretación, que no es el que históricamente ha tenido la primera enmienda. Este es, digamos, el que acompaña un poco nuestro periodo contemporáneo y que precisamente da una absoluta liberalización al discurso para que se tenga una visión homeopática del juego de las expresiones, la idea de que a un mal se le debe combatir en el mismo terreno de la expresión y no que solo las expresiones se neutralizan entre ellas, digamos, y no permitir, digamos, la intervención del Estado. Esto es lo que se llama la posición liberista o libertarian, ¿no?, como dicen, liberista, frente a una posición que curiosamente se llama liberal, que es la que exige restricciones del discurso por los efectos que son previsibles en las conductas. Pero esto los jueces norteamericanos es lo que han rechazado en las últimas décadas. Frente al modelo europeo, por ejemplo, que lo que entiende que el discurso es un continuum con una serie de actos dañinos, de tal manera que no se pueden juzgar por separado. Y se ponen restricciones al discurso, no a la libertad. Esa es la segunda, y con esto cierro esta idea. No, está bien. En realidad, cuando se hacen restricciones al discurso, no tendría que conceptualizarse como limitaciones a la libertad. Para recordar un clásico, cuando John Locke dice en el siglo XVII, señores, recuerden que una cosa es la libertad y otra cosa es la licencia, o el libertinaje, diríamos ahora. Es decir, en el momento en que el acto de libertad genera un daño para otro, no es un acto de libertad, deja de estar protegido como ejercicio de la libertad y autoriza para la sanción. Esto es lo que está en el modelo europeo, es decir, ya no pertenece al ámbito de libertad el discurso de odio. Okay. Mayra, una reacción a esto y con una pregunta adicional. Nos dice Jesús que existen otros modelos, otras regulaciones, menciona el caso europeo. Lo que te preguntaría, además de una reacción sobre el tema, es ¿cuáles podrían ser esos supuestos que están en otros ordenamientos, e incluso creo que en el derecho internacional, en los cuales se acepta desde ese punto de vista liberal ciertas restricciones a la libertad de expresión? Como reacción, o sea, sí el discurso, el modelo europeo es más tendiente a limitar en ciertos casos, pero creo que un problema es lo del daño. Es que creo que pensar en el daño como límite es súper complicado, porque probar un daño de que tú dices algo Claro, y que que un dicho provoca cierta exacto, cosa. Ese es el problema, Okay. El nexo causal que decía que para los estadounidenses es prácticamente imposible de probar y por eso dicen, pues cada quien puede decir lo que sea y no va a afectar eventualmente a las personas. Creo que ese es un punto súper complicado en esto de cuándo y no limitar, etcétera. Y respecto a los límites, que son muy claros, por ejemplo, el discurso es súper claro, por ejemplo, también la propaganda a favor de la guerra está completamente prohibida y ni siquiera se tiene que entrar a ver si sí o si no, sino definitivamente está prohibida. La pornografía infantil también es uno de los límites tajantes a la libertad de expresión. Aquí en México se ha intentado también poner a las expresiones discriminatorias como algo que está protegido fuera del discurso de la libertad de expresión. Entonces sí hay varios, pero el problema con el discurso de odio
es eso, que hay un estándar sobre el nexo causal de las expresiones, que es el complicado probar, incluso creo que en el sistema europeo. Y este sería un caso de discurso de odio, diríamos. Pues claramente, Claro. es un ejemplo de discurso de odio, pero yo creo que ahí, a ver, decía Thomas Kuhn, ¿no?, que cuando los científicos tienen una crisis empiezan a pensar como filósofos. Entonces yo creo que ya es momento en que el mundo jurídico empiece a pensar en su modelo de prueba. Es decir, si tienen estos criterios forenses de que el médico legista va a identificar el daño que causa en discurso de odio, estamos en un callejón sin salida. ¿Qué pasa con la psicología social? ¿Qué pasa con la antropología? ¿Qué pasa con la teoría del discurso? Es decir, hay ciencias sociales, la historia, que nos permiten identificar cuáles son los efectos, llamémosle causales o pretendidamente causales, entre la enunciación discursiva y las conductas prácticas. Esto también requiere que veamos al lenguaje no como un universo separado, sino como un conjunto de prácticas, como una serie de actos de habla que tienen implicaciones con otras baterías de actos con las que jugamos los seres humanos. Pues me parece muy interesante. Si les parece, vamos a un corte, vamos a cerrar aquí la discusión y de vuelta les voy a preguntar algunas cosas que creo que hacen especial el caso. Les voy a preguntar la, digamos, inclusión del discurso nazi, qué significado tiene, y lo que ya nos decía Jesús, pero creo que merece la pena analizarlo con calma, que es la intervención y la postura del presidente de los Estados Unidos y las reacciones ya con consecuencias políticas a su toma de posición. Pero esto es Observatorio Cotidiano. Vamos a un corte y quédese con nosotros aquí en TV UNAM. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de libertad de expresión, de límites a la libertad de expresión y de lo que sucedió en Virginia, Estados Unidos, hace algunos días, Mayra. Y yo, al cierre del bloque anterior, planteaba una cuestión que creo que vale la pena analizar con especial atención, que es que dentro de este discurso, dentro de estas tomas de postura, estaba presente y con mucha fuerza un discurso abiertamente fascista. Y tengo la impresión que este dato sí merece un subrayado particular. ¿Qué dirías de esto? Por ejemplo, en varios medios dicen que algunos presidentes de Estados Unidos habían sido omisos cuando salían supremacistas blancos, porque siempre ha habido, o sea, en toda la historia de Estados Unidos, pero por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el rechazo al discurso nazi era total. Ningún presidente se animaba a, al menos no condenar a los nazis. Por ser tolerante, digamos. Exacto, ni siquiera la tolerancia era políticamente correcta desde la presidencia. Y por ejemplo, Trump, pues igual a todos los grupos, a los supremacistas blancos, a los nazis. Entonces, creo que da más miedo saber que teniendo a la Segunda Guerra Mundial como un referente, que alguien no rechace a una persona que se dice abiertamente nazi. Es tremendo. ¿Qué te dice a ti? Porque esto que dice Mayra es muy importante. Parecía que había una suerte de pacto civilizatorio de que con ciertas cosas no se jugaba, sí, y una de esas era el tema precisamente nazifascista. Yo creo que hay cosas que no se deben perder de vista en esta discusión. Una, que los discursos de odio nos remiten a lo que se llaman categorías protegidas. Es decir, una serie de grupos que han sido históricamente perseguidos, estigmatizados, y con los cuales hay que afinar la atención y el cuidado, porque es factible que se les discrimine o que se les violente. Yo creo que eso es importante porque el contenido de estos discursos va contra estos grupos étnicos, otra vez judíos, inmigrantes mexicanos, negros, etcétera, ¿no? Población afroamericana. Pero por otro lado, hay obligaciones especiales de discurso. Y las obligaciones especiales de discurso son los deberes, a veces planteados en el orden moral, pero que son relevantes para que funcione la política, que son las obligaciones de los grupos del poder. No se pueden comportar como cualquier emisor común y corriente. Es el presidente democrático de una nación. O sea, sí habría una diferencia entre que lo diga el presidente a que lo diga ese señor. En otra entrevista tremenda, no sé si vieron,
que está circulando ahora, precisamente un miembro de un Ku Klux Klan, que lo entrevista una mujer afroamericana y al final de la entrevista le dice que la va a quemar viva, ¿no? Es una cosa exactamente. Tremenda. Pero tú harías Pero no una son las diferencia. mismas las obligaciones especiales de discurso, y Trump las tenía. Y ahí es donde rompe un pacto interpartidista, un pacto histórico y cultural de la sociedad democrática norteamericana, de que hay cosas que no se pueden traspasar. Y una de ellas es el apoyo al nazismo, una de ellas es el tratar de revertir, aunque sea solo empezando discursivamente, la lucha contra la discriminación racial y el odio étnico y todo esto que han padecido y sufrido mucho los propios norteamericanos. Yo creo que ese es el punto en que se convierte en terriblemente escandaloso y disruptivo el discurso de Trump. Y además, otro elemento que le da un peso agregado a esto, es el primer tema realmente doméstico, de gran calado, en el que incurre Trump. Porque lo demás había sido Corea, internacional, México, Corea, China, Rusia. El pacto cambio climático, ¿no? Es decir, toda esa agenda internacional. Y como sabemos que al ciudadano promedio norteamericano el mundo externo no es exactamente su prioridad, el gran escándalo es cuando se le pega a uno de los pilares de la convivencia interna. Y yo creo que por eso tiene las repercusiones que está teniendo. A ver, y vamos hacia allá, porque dice el gran escándalo, entonces eso supone, y yo coincido en que sí generó, todavía sigue generando un fuerte debate al interior de Estados Unidos y algunas consecuencias políticas para el presidente. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado? Porque le han renunciado gentes, se ha generado, digamos, incluso un vacío alrededor de algunos sectores muy importantes. ¿Qué diríamos de esto? Pues creo que es medio contradictorio porque, no sé, desde el inicio de la campaña me parecía bastante obvio como pues por dónde iba el presidente, ¿no? Y entonces ahorita... O sea, dices, no te sorprende, no nos podemos llamar a sorpresa. Sí, creo, entonces en realidad, y es curioso porque, por ejemplo, el discurso de él, como que todavía había una especie de... como mesura, porque él nunca dijo abiertamente, yo soy un supremacista blanco. Obviamente en todo lo que decía era bastante implícito, pero bueno, algunas personas latinas, mujeres, personas afrodescendientes, votaron por él. Pero creo que porque no había dado ese paso donde se confirmaba que evidentemente era una persona, pues... Con una postura radical en el tema. Exactamente, y entonces creo que ahorita cuando en las acciones se probó que pues iba para donde tal vez nosotros esperábamos que iba, creo que a la gente sí le produjo un rechazo mayor y por ejemplo por eso muchas personas afrodescendientes renunciaron a los cargos que tenían. Ese punto me parece interesante, las renuncias. Esto dice, porque hay comités, a ver, Jesús, y hay uno muy, para mí además, muy puntual, que es el Comité de Artes y Humanidades. A ver, cuéntanos un poco esas reacciones y obviamente tu interpretación de las mismas. Bueno, el gobierno norteamericano tradicionalmente funciona con el apoyo de ciertos comités que son honoríficos, que son representantes de distintos segmentos de la sociedad que generan opinión para que las escuche el presidente. Son comités que apoyan al Poder Ejecutivo. Por lo pronto, los que tenían que ver con el mundo de la iniciativa privada, los dos los tiene que disolver porque los tiene que formalmente disolver porque se le están disolviendo, se le empiezan a caer. Antes incluso, de que se vayan todos, los saco yo de la mesa. E incluso pues le facilita a aquellos que no pensaban irse, pues que los disuelva el presidente porque no tienen que aparecer públicamente decidiendo esto. Y sobre todo el comité relativo a las humanidades y a las artes, pues que por definición está en una posición contraria y no solo anuncian su renuncia colectiva, sino que hacen un juicio sobre la posición equivocada, históricamente equivocada del presidente, porque lo que ha hecho el presidente es detonar un conflicto político de consecuencias que todavía no alcanzamos a percibir, que son realmente, que pueden ser muy graves. La siguiente concentración neonazi convocada, que fue en Boston, fue respondida por una
digamos, una contramanifestación antirracista de miles de personas, se calculan aproximadamente unas 40,000 personas según lo que se ha reportado, que inmediatamente están reaccionando a esta conducta de los neonazis, que curiosamente llamaron a esta nueva marcha por la libertad de expresión. Ok. ¿Sí? Interesantísimo. O sea, Misma que no respetarían ellos de tener la posibilidad de decidir sobre los demás, claro. pero por la libertad de expresión. Así que en el fondo ese es lo que el juego que también hay que ir siguiendo con cuidado. Si es un tema de libertad de expresión o es un tema de nazismo, ¿no? de emergencia del nazismo. Tu opinión sobre eso es regresar al punto, digo, medular de nuestra reflexión del día de hoy, que tiene que ver con la libertad de expresión y sus límites o no. Y tú decías que en algunos lugares, como en México, se ha ido colocando el tema de la no discriminación como una de las, digamos, límites a lo que se vale y no se vale decir. ¿Qué opinas de eso, Mayra? ¿Te parece adecuado o no? ¿Y cómo configurar, digamos, esos límites sin lesionar el núcleo medular de una libertad tan importante como la libertad de expresión? Yo creo que, por ejemplo, particularmente en Estados Unidos, y se puede aplicar en algunos casos aquí en México, es que el contexto no, o sea, el contexto político, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ha habido manifestaciones muy grandes porque han matado a muchas personas afroamericanas, etcétera, que tengas una manifestación que está diciendo prácticamente que no son personas o que no deben de tener los mismos derechos y que se deben ir, pues creo que atenta en contra del núcleo principal, que es que otras personas puedan tener derechos. O sea, ¿tú dirías que el contexto sí hace la diferencia, como diría Dieter Nolen? ¿Sí? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en un contexto tan violento como es el que está en Estados Unidos en este momento, por ejemplo, parece que necesitan algo de violencia y pues en Charlottesville pues arrollaron a alguien porque se estaba manifestando a favor de los derechos civiles de las otras personas. Entonces creo que una manifestación de unas personas que dicen que no tienen derechos y que se deben ir a una manifestación donde están pidiendo derechos es bastante distinta. No digo que los deban censurar absolutamente, pero creo que se tiene que remarcar que están protestando por una, pues por decir algo, que no son personas. Por algo que además lesiona el fundamento de la misma libertad que ejercen, que es lo que nos decía. Tu opinión sobre el mismo punto, Jesús, es decir, sí. Sobre cómo estamos reflejando esa discusión, yo creo que poco y mal en México. Okay. Poco y mal. Tenemos una sentencia que en algún sentido es paradigmática porque es la única a este respecto, del ministro Saldívar en la Corte sobre expresiones discriminatorias en un intercambio periodístico, dos periodistas de Puebla. Y yo creo que el argumento que está ahí nos sirve muy poco para avanzar en esto, porque es la idea de que se pueden definir como en el vacío determinadas expresiones para calificarlas de ofensivas o discriminatorias. Cuando haya una buena tradición de análisis, estudio, ¿no? los principios de Camden que nos ayudan a ver cómo vamos a identificar el discurso de odio. ¿Cualquier palabra significa en sí mismo algo? No, depende del contexto, depende de la posición del emisor, depende de la intencionalidad, y yo agregaría, depende hasta la posición de poder que ocupe el emisor. Todo esto se tiene que contemplar. Yo creo que es importante porque tenemos nosotros una serie ya de discusiones públicas sobre estos temas. Los temas de libertad de expresión, cuando se trabajan académicamente, se refieren siempre, usan mucho los casos emblemáticos. Ya tenemos casos emblemáticos, el caso de Nicolás Alvarado con CONAPRED, ¿no? Aquí que pasó por TV UNAM, el caso de Marcelino Perelló. Tremendo. Por cierto, ustedes están trabajando un artículo sobre eso que próximamente verá la luz. Yo creo que necesitamos una buena teoría, es decir, un buen conocimiento, un buen registro de lo que se está haciendo en otras jurisprudencias, en otros procesos judiciales, etcétera, para que nos pongamos a la altura de los temas, que los tenemos probablemente no con ese sentido de daño como el que estamos atestiguando ahora, pero los tenemos, los tenemos. Pues en verdad muchas gracias a los dos porque ha sido muy útil, creo que nos ha ayudado no solo a reconstruir un caso, a darle la dimensión que debe tener políticamente, no solo en y para Estados Unidos, sino por lo que significa Estados Unidos para el mundo entero, y a lo que último que nos dice Jesús, que es muy importante, pensar también en México. Y para ello ya lo anunciaba él, en efecto, coordinados por él, un grupo de autores, hemos preparado un libro que verá la luz próximamente y en el cual se analizan precisamente casos en los que la libertad de expresión colisiona, entre otros, con el principio
de igualdad y el derecho a la no discriminación. Le avisaremos aquí en Observatorio para que usted pueda consultarlo. Gracias por acompañarnos y nos vemos acá en TV UNAM como todas las semanas el próximo martes.